Caballo de Troya. Autor Juan José Benítez. Parte 13. En las horas que siguieron, merced a estas y a otras informaciones, alcancé a entender en su verdadera medida por qué la aristocracia sacerdotal judía, encabezada en aquellos años por la saga del ex sumo sacerdote Anás, buscaba la muerte de Jesús de Nazaret. A las pocas horas de la resurrección de Lázaro, los jefes del templo y por supuesto el yerno de Anás tuvieron cumplida cuenta de cuánto había ocurrido en el cementerio de Betania. Mientras la inmensa mayoría de los amigos del resucitado, que habían sido testigos excepcionales del suceso, se hacían lenguas del mismo, pregonando a los cuatro vientos la portentosa señal del maestro de Galilea, otros judíos, muchos menos, aunque de torcido corazón, se apresuraron a informar a la casta de los fariseos, que gozaba entonces de gran primacía sobre el resto de los sacerdotes y levitas. Es casi seguro que si el milagro hubiera tenido lugar en otro momento del año judío y no en vísperas de la solemne Pascua y con un protagonista menos acaudalado y prestigioso entre los dignatarios de Jerusalén, la obra del Leví quizás hubiera ido a engrosar, a título de inventario, la ya larga lista de prodigios. Pero el nazareno había sacado de entre los muertos, potestad reservada únicamente al divino, a Lázaro de Betania, demasiado cerca, demasiado espectacular y demasiado importante como para olvidarlo o condenarlo al silencio. El hecho adquirió tales proporciones que, según me contaron Lázaro y sus amigos, Jerusalén sufrió una conmoción. La circunstancia de que entre los testigos de su resurrección se contaran algunos miembros del templo y distinguidos judíos, amigos de la familia de Lázaro, precipitó aún más los acontecimientos. Y el Sanedrín, inquieto por la noticia, celebró una asamblea urgente a la 1:00 p.m. del día siguiente, viernes. El tema único podía resumirse en la siguiente frase: ¿qué hacemos con el impostor? Aunque la Suprema Asamblea de Israel había discutido ya en otras oportunidades la posibilidad de detener y juzgar a Jesús de Nazaret, acusándole de blasfemo y transgresor de las leyes religiosas, esta vez fue distinto. Uno de los fariseos llegó a proponer una resolución por la que se dictase la inmediata captura del Galileo y su ejecución sin juicio previo. Esto provocó agrias discusiones entre los 71 miembros del Sanedrín, en especial entre algunos ancianos o representantes de la nobleza laica, caso de José de Arimatea y los fariseos. Aquellos consideraban ilegal y abominable tal decisión. Tras 2 horas de debate y en vista del escaso éxito de los que pretendían que el proceso contra Jesús se desarrollase bajo la más estricta ortodoxia, 14 miembros de la gran asamblea judía se levantaron presentando allí mismo su dimisión. 2 semanas después, cuando el Sanedrín aceptó estas dimisiones, el Consejo relevó de sus cargos a otros 5 destacados miembros bajo la acusación de reflejar sentimientos de amistad hacia el nazareno. Estas circunstancias despejaron el camino del Sanedrín, que tomó la decisión casi unánime de prender y ajusticiar al maestro. Lázaro y su familia no se equivocaban al creer que la suerte de Jesús estaba echada. El odio del Sanedrín contra el rabí era tal
que aquella misma tarde del viernes 10 de marzo, los policías del templo recibieron la orden de buscar y capturar a Jesús allí donde se encontrase. Pero la inminente entrada del sábado al atardecer del viernes salvaría al Nazareno. Aunque todo Jerusalén sabía de la presencia de Jesús en Betania, los levitas decidieron aguardar al domingo para ejecutar la orden de caza y captura. Los amigos del maestro se apresuraron a comunicarle el grave acuerdo del Sanedrín, apremiándole para que huyera, pero Jesús no hizo caso y siguió en Bet-Fagé hasta la mañana del domingo 12 de marzo. Tras despedirse de Lázaro y sus hermanas, el rabí y su grupo partieron hacia su campamento de la ciudad de Pella. Pocos días después de la marcha del maestro, el burlado Sanedrín centró sus iras en el resucitado. Lázaro y su familia fueron llamados a declarar a Jerusalén y los sacerdotes tuvieron que rendirse a la evidencia del milagroso acto de Jesús. En este sentido, el testimonio del médico del templo, Ben Agía, que había asistido al vecino de Betania durante su fulminante enfermedad y comprobado con sus propios ojos el ritual del embalsamamiento, fue decisivo. Sin embargo, el torcido corazón de Caifás y de sus partidarios hizo registrar en los archivos del Sanedrín que aquel prodigio tenía su origen en el maléfico poder del príncipe de los demonios, aliado del rabí de Galilea. Esta resurrección, insisto en ello, lejos de abrir el alma de los representantes religiosos del pueblo hebreo, envenenó aún más sus sentimientos hacia Jesús. El sumo sacerdote y los jefes del templo se encargaron de convencer al resto del tribunal de que, de seguir por aquel camino, todo el pueblo de Israel terminaría por acatar la doctrina del Galileo, pudiendo conducir a la nación a una catástrofe. En cierto modo, el Sanedrín tenía razón, ya que muchos hebreos, entre los que figuraba buena parte de sus propios discípulos, consideraban al Mesías como un libertador político, un revolucionario que expulsaría a los romanos de Israel. Fue precisamente en una de aquellas reuniones del Sanedrín, según me informó Nicodemo cuando Caifás hizo alusión por primera vez al antiguo adagio judío repetido con posterioridad que rezaba: más vale que un hombre muera antes de ver perecer a una comunidad. Pero los problemas de la Suprema Asamblea de Israel no terminaban en Jesús. El Sanedrín se había dado perfecta cuenta de que era menester eliminar también a Lázaro. ¿Qué conseguían apresando y ajusticiando al maestro si continuaba con vida el máximo exponente de su poder? La popularidad del resucitado había alcanzado tal grado que Caifás y los fariseos decretaron igualmente la eliminación de Lázaro. Los planes del Sanedrín terminaron por filtrarse y el amigo de Jesús fue puntualmente informado. Esta dramática situación había sumido a la familia de Betania en una permanente angustia. Ahora empezaba a comprender su natural desconfianza cuando, pocas horas antes, yo había solicitado entrevistarme con Lázaro. Quizás, en mi opinión, otro de los graves errores del Sanedrín fue no detener primero al resucitado.
Al comprobar que Jesús había desaparecido, los sacerdotes olvidaron temporalmente a Lázaro y dieron órdenes expresas a Johanán ben Gudjeda, portero jefe, así como al resto de los levitas o policías al servicio del templo, para que, en el caso de que el nazareno hiciera acto de presencia, fuera capturado de inmediato. Uno de los comentarios más extendido en aquellos días previos a la celebración de la Pascua y que yo había tenido ocasión de escuchar desde mi llegada a Betania era precisamente si el nazareno tendría el suficiente coraje como para acudir a Jerusalén y celebrar como cada año los sagrados ritos. Este rumor popular había desquiciado a los sacerdotes hasta el extremo de trasladar el problema Lázaro a un segundo plano. Así discurrió mi primer encuentro con el amigo amado de Jesús, interrumpido finalmente por la entrada en la sala de Marta. En una bandeja de madera me ofreció un refrigerio que agradecí nuevamente con todo mi corazón. Después del relato de los hebreos que me acompañaban, mi admiración por la señora había crecido sensiblemente, y supongo que ella, con su gran intuición femenina, debió notarlo. Al entregarme la comida, Marta bajó los ojos, sonrojándose. «Te ruego, hermano Jasón», habló Lázaro, «que tengas a bien aceptar este humilde alimento. Sabemos que lo necesitas y te suplico igualmente que te consideres en tu casa. Esta noche y cuantas precises, este será tu techo». Traté de disuadirle, pero fue inútil. Lázaro y sus amigos habían descubierto que, en verdad, mi actitud era limpia y noble. Las emociones del día me habían abierto el apetito y, ante la mirada complacida de mis nuevos amigos, no tardé en dar buena cuenta del grano tostado, de los higos secos, los dátiles, miel y del cuenco de leche de cabra que formaron mi cena. Bien entrada la noche, el propio Lázaro me condujo hasta una de las estancias del piso superior. En ella había sido dispuesto un catre de los llamados de tijera, con un lecho de tela y cuerdas entrelazadas. El armazón de la cama había sido construido a base de 2 largueros de madera de pino, cada uno sólidamente amarrado a 2 patas que se cruzaban en forma de aspa y que no levantaban más de 40 centímetros del suelo. Por todo mobiliario, el reducido dormitorio rectangular de 1,80 por 2,50 metros presentaba un arcón de sólida madera de acacia, la misma que debió de servir para construir la legendaria Arca de la Alianza, de 1 metro de altura. Sobre él, Marta había colocado mis sandalias pulcramente lavadas, una jofaina, una jarra de metal con agua, un lienzo y un pequeño ramo de romero de fragantes flores azuladas. Sobre la cabecera del lecho, colgando de la blanca pared y a corta altura del piso de ladrillo rojo, alumbrada una sencilla lamparilla de aceite con forma de concha. Al cerrar la puerta y quedarme solo, me asomé a la estrecha tronera que hacía las veces de ventana y mis ojos se humedecieron al contemplar aquella legión de estrellas idénticas a las que yo solía ver en el desierto de Mojave. Tras una larga conexión con el módulo, caí rendido sobre el catre. En realidad, mi agitada exploración no había hecho más que empezar. 31 de marzo, viernes. Al alba, un ruido ronco y monótono me despertó.
Al asomarme por la ventana, comprobé sorprendido que aquel sonido parecía salir de la totalidad de la aldea. No lograba explicármelo. Tras un rápido aseo, establecí contacto con la cuna, pero el liceo tampoco supo darme información al respecto. Intrigado, descendí las escaleras de piedra que conducían hasta el patio central de la hacienda. Al llegar a las pilastras, aquel irritante ronroneo creció. Noté que partía de la estancia donde había permanecido buena parte de la tarde anterior y hacia allí me encaminé. El fuego del hogar se elevaba vigoroso sobre unos leños recién depositados en el fondo de la chimenea. Al pie del murete circular del fogón, Marta y una de las sirvientas procedían con ímpetu a la molienda del trigo sobre una piedra muy parecida a las que yo había visto la mañana anterior en mi descenso por la cara sur del Monte de los Olivos. A diferencia de aquellas, este triturador era negro y muy pulimentado. Al acercarme a las mujeres y saludarlas, comprobé que se trataba de una piedra basáltica de casi medio metro de longitud y 30 centímetros de anchura, muy desgastada por su parte superior como consecuencia de la diaria y vigorosa fricción. En un instante mis dudas se disiparon. Ya a partir de aquel día aprendí a identificar el cotidiano despertar de Betania y de la propia Jerusalén con aquel sonido obligado y generalizado en todas las casas, poderosas y humildes, de la molienda del grano. Como me contaron los ancianos de la aldea de Lázaro, si algún día se dejaba de oír el rumor de la muela convirtiendo el trigo en harina, es que la ruina y la desolación, como había escrito Jeremías, habían llegado a Israel. Por supuesto, no había sido el primero en levantarme. Desde mucho antes del amanecer, las mujeres de la casa se afanaban ya en las tareas domésticas. Mientras Marta se encargaba de la compra del pan en el horno comunal de la aldea, María y otras jovencitas acarreaban el agua y terminaban de adecentar la hacienda. Los hombres, por su parte, ultimaban los preparativos para el duro trabajo en los campos. El padre de Lázaro, rico hacendado, había dejado a sus hijos la tierra suficiente como para vivir sin estrecheces, permitiendo holgadamente en cada cosecha que los pobres pudieran recoger una de las esquinas de sus campos, tal y como ordenaban los viejos preceptos. Cuando entré en el salón comedor, la diligente e incansable Marta preparaba la harina para cocer unas pequeñas tortas sin levadura. Al verme se incorporó, rogándome excusase a su hermano. Lázaro había tenido que acompañar a sus operarios hasta uno de los campos próximos donde se venía trabajando en lo que llamaban la siembra tardía, es decir, el cultivo de productos como el mijo, sésamo, lentejas, melones, etc., y que debían plantarse necesariamente entre enero y marzo. Antes de que pudiera reaccionar, Marta me suplicó que me sentara a la mesa. En un abrir y cerrar de ojos, situó ante mí un ancho cuenco de madera sobre el que vertió leche caliente. Siempre en silencio, mientras su compañera seguía triturando el grano, cortó varias rebanadas de una hogaza de pan moreno que posiblemente pesaría más de 3 libras. 2 generosas porciones de queso y miel completaron mi desayuno. Desde la hora tercia, las 9 de la mañana aproximadamente, grupos de peregrinos procedentes de Galilea, de la Perea,
viejos conocidos de la familia, parientes de Jerusalén y muchos curiosos habían ido llegando hasta las puertas de la casa de Lázaro. Como casi todos los días, aquellos hebreos habían aprovechado su obligada presencia en la ciudad santa para distraerse viendo y escuchando al resucitado. Al verlos sentados en el jardín e invadiendo incluso el atrio y el patio central, sentí una cierta rabia. ¿Es que Lázaro no se daba cuenta que la mayoría de aquellos individuos solo buscaban un motivo para el comadreo? Comprendí que el paciente amigo de Jesús hubiera preferido quitarse de en medio. Al consultar a Marta sobre el camino que debía seguir para encontrar a su hermano, la señora abandonó gentilmente sus quehaceres y me rogó que la siguiera a través del espacioso huerto situado a espaldas de la casa y en el que se alineaban numerosos árboles frutales. Apenas si habíamos caminado 300 pasos cuando, al desembocar en una pequeña explanada, me detuve sobresaltado. Frente a mí se levantaba una enorme peña de caliza blanda. Al pie de aquella mole grisácea salpicaba en algunas de sus grietas superiores por los nidos de barro de las primeras golondrinas, distinguí una piedra circular. Marta comprendió el motivo de mi sorpresa y con un gesto de su mano me invitó a acercarme al sepulcro familiar. En silencio inspeccioné el cierre de la boca de la cueva. Se trataba de una losa perfectamente labrada, de 1 metro escaso de diámetro y apenas 30 centímetros de grosor. Aquella piedra, muy semejante a las muelas de molino, constituía el cierre de una entrada que, a juzgar por las dimensiones, era bastante angosta. El frente de la peña, en una superficie de 2 metros a partir del suelo, por otros 3 de ancho, había sido esculpido a manera de fachada y revocado en blanco. Yo sabía que retirar la losa constituía una falta de respeto hacia los muertos, así que, sin hacer comentario alguno, olvidé aquel impulso que me llevaba a pedirle a la hermana de Lázaro que me permitiera desplazar la roca. Por otra parte, lo más probable es que, aunque Marta hubiera accedido, ni ella ni yo juntos hubiéramos sido capaces de mover aquellos 300 o 500 kilos que debía pesar el cierre. Minutos después salía del jardín, tomando una de las veredas que corría en dirección oeste y que, según la señora, me llevaría al encuentro de su hermano. La temperatura a aquellas horas de la mañana era todavía fresca, 10 grados centígrados y un moderado viento del norte de 10 nudos, me confirmaría Eliseo. La noche anterior, el silómetro especial de la cuna, en base a un haz de luz láser, había detectado una barrera de nubes tormentosas, cumulonimbus, de unos 300 kilómetros de longitud que se levantaba a 6.000 pies sobre el perfil de la costa fenicio-israelita. De momento, estas amenazantes nubes de desarrollo vertical parecían frenadas en su avance hacia Jerusalén por una corriente de aire frío procedente del norte. No hay que descartar, sin embargo, me anunció mi compañero, que puedan cambiar las condiciones y que en 24 o 48 horas se registren lluvias sobre nuestra área. Me arropé en las tlachis y proseguí con el tortuoso camino entre los ondulantes campos de cebada.
Algunos campesinos habían iniciado ya la siega. Los segadores tomaban los tallos con la mano derecha y con la otra los cortaban a escasa distancia de la base de las espigas. Las hoces consistían en pequeñas hojas curvadas de hierro, sólidamente engastadas con remaches a una empuñadura de madera. La trilla se realizaba en una era próxima al camino. Las mujeres cargaban los haces, esparciéndolos sobre el suelo. Después separaban el grano de la paja, bien a mano o con la ayuda de los bueyes. En este último caso, el más frecuente, según pude comprobar, los animales pisaban la cebada. Después, los hombres pasaban el trillo por encima, tirado por estos mismos bueyes. Los más comunes estaban construidos con una tabla plana en cuya cara inferior habían sido incrustados pequeños trozos de pedernal. Otros eran simples rodillos, también de madera. En una segunda operación, las mujeres aventaban la paja, cerniendo el grano y guardándolo finalmente en sacos. Varios asnos y algunos carros se encargaban del transporte de los mismos hasta la aldea, donde era trasvasado a silos o grandes tinajas de barro, como la que había visto en la casa de Lázaro. No tardé en encontrar al resucitado y a sus obreros. Lázaro se alegró al verme, pero rechazó de plano mi idea de ayudarles en las labores de siembra. Nos encontrábamos en pleno forcejeo dialéctico cuando algunos de los servidores llamaron nuestra atención. Procedente de la aldea se acercaba un jinete. Lázaro colocó su mano izquierda a manera de visera y observó atentamente. De pronto, sin hacer el menor comentario, soltó el cementero que colgaba de su hombro y salió a la carrera hacia la vereda. El jinete llegó al trote hasta mi amigo y descabalgando abrazó a Lázaro. Un instante después volvía a montar, alejándose hacia Betania. El resucitado hizo señales para que me acercara. Al llegar junto a él, su rostro aparecía iluminado. Viene el maestro, me soltó a bocajarro con una alegría incontenible. Al fin podrás conocerlo. Vamos, tenemos mucho que hacer. Pero, ¿dónde está? ¿Ha llegado ya? Comencé a preguntarle atropelladamente mientras trataba de seguirle, pero Lázaro no me respondió. Antes de que pudiera reaccionar, me había sacado medio centenar de metros de ventaja. A pesar de su aparente debilidad, corría como un gato salvaje. Al entrar en la casa me di cuenta de que la noticia había alterado a la familia y amigos. Marta, sobre todo, corría de un lado para otro, sonriente y nerviosa. Al vernos, se abrazó a Lázaro, confirmándole la buena nueva. Viene Jesús. El hermano intentó calmarla, preguntándole algunos detalles. Dicen que está a unos 10 estadios de Betania, añadió la señora. Hice un rápido cálculo mental. Eso significaba que el rabí se hallaba a 1860 metros de la aldea. Puedo jurar que, a pesar de mi intensa preparación, de los largos años de entrenamiento y de mi condición de escéptico, la familia de Lázaro consiguió contagiarme su nerviosismo. Sin poder evitarlo, un escalofrío me sacudió la columna vertebral. Inexplicablemente, mi garganta se había quedado seca, pero en un esfuerzo por serenarme lo atribuí a la loca carrera desde los campos. Una vez más me equivocaba. Siguiendo los consejos de Lázaro, permanecí en la casa.
Mi primera intención fue salir al encuentro del Nazareno, pero el resucitado me sugirió que era mucho mejor aguardarle allí. Él viene siempre a nuestro hogar. Además, insinuó, la noticia habrá llegado ya a Jerusalén y dentro de poco no se podrá caminar por las calles de Betania. Entonces, comenté con preocupación, ¿el maestro ha aceptado el reto y pasará la Pascua en la ciudad santa? Mi amigo no quiso responder. Sin embargo, adiviné en su mirada un velo de pesadumbre. Ellos presentían que aquella podía ser la última Pascua de Jesús de Nazaret, ni qué decir tiene que el sumo sacerdote y sus secuaces podían estar ya enterados de la presencia del impostor en la vecina aldea. Y eso, como sabía muy bien Lázaro y sus hermanas, era peligroso. Poco después de la hora nona, quizás fuesen las 4 o 4:30 de la tarde, la agitación entre las numerosas personas que se hallaban en el patio porticado de la hacienda se disparó súbitamente. Marta y María se precipitaron hacia el atrio y desaparecieron entre los grupos de hombres y mujeres que taponaban prácticamente la entrada principal. Mi corazón se aceleró. Desde el exterior se oía un rumor de voces, gritos y saludos. Sin saber por qué sentí miedo. Retrocedí unos pasos, ocultándome detrás de una de las columnas del ala derecha del patio. Las palmas de mis manos habían empezado a sudar. Presioné disimuladamente mi oído y en voz baja informé a Eliseo de la inminente llegada de Jesús. A los pocos minutos, los servidores, amigos y familiares de Lázaro fueron apartándose y un nutrido grupo de hombres irrumpió en el patio. Entre risas, besos y mantos multicolores, mis ojos quedaron clavados de pronto en un individuo que sobresalía muy por encima de los demás. Aquel tenía que ser Jesús.